Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Aquí estamos nuevamente más. Hoy en este día viernes 5 de febrero del año 2021. En este día meditaremos el Santo Evangelio del día que está tomado de Marcos, capítulo 6, versículo del 14 al 29. Pero antes de comenzar la santa lectura nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder escuchar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros para que así la palabra que escucharemos la podamos aprovechar al máximo y la pongamos en práctica hoy en este día. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre mí para que utilices mi voz como instrumento tuyo para predicar tu palabra. Pero no mires mis injusticias, mis imperfecciones ni mis errores, sino más bien apiádate de este pueblo tuyo, que tiene hambre y sed de conocerte, amarte y seguirte. Por eso, Señor, dame el privilegio de poder compartirles tu palabra. San José, terror de los demonios, ruega por mí y por todos aquellos que escuchen este mensaje. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como le digo, el Santo Evangelio está tomado de Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 29. Lleva por nombre la muerte del Bautista. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los demás profetas. Al enterarse, Herodes dijo: aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los oficiales y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey, lleno de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales, y al instante mandó el rey a uno de sus guardias con orden de traer la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver en el Evangelio de hoy, vemos la muerte de Juan el Bautista, y todo por causa de proclamar la palabra del Señor, todo por causa de proclamar la verdad y rechazar la mentira. Y por eso lo decapitaron, porque disgustó su proclamación, no le agradó a la gente, y por esa razón él fue decapitado por decir la verdad, por rechazar la mentira, y él obtuvo la muerte. Y para que podamos entender mucho mejor el Evangelio, vemos que hay tres personajes que desarrollan este pasaje, que es Herodías, Herodes y Juan el Bautista.
cada uno de ellos tiene un significado, tiene un propósito del cual vamos a ver a continuación. Vemos la primera, que es Herodías, que como dice el Evangelio, era la mujer del hermano de Herodes, era esposa de Filipo, pero ahora ella se había casado con Herodes y por esa razón Juan fue decapitado, por decirle a Herodes de que no era correcto que él estuviera con la esposa de su hermano. Vemos al primer personaje, Herodías. Herodías representa a todas aquellas personas que están en contra de Dios, que no le aman ni le temen y que intentan terminar con Dios. Intentan terminar con Dios, aunque no lo van a conseguir. Y eso lo vemos hoy en día. Vemos a ese nuevo orden mundial que intenta apagar la luz de Dios. El nuevo orden mundial nos quiere manipular para que así nosotros vayamos poco a poco alejándonos de Dios, para que así creamos que ya no necesitamos de Dios. Eso es lo que quiere el mundo de hoy, hacernos creer que nosotros no necesitamos de alguien más, mucho menos de Dios, que somos capaces de poder hacer lo que nosotros queramos, que nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que sea, de hacer y de deshacer. Eso es lo que hoy nos quiere inculcar el mundo. Creer que no necesitamos de nadie, para que así nosotros nos alejemos de Dios y ya no necesitemos de Él y podamos hacer lo que nosotros queramos. Pero si vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 36, veremos qué es lo que sucede a todas esas personas que están en contra del Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo me voy en contra del Señor? Eso es lo que nos va a decir Proverbios 8:36. Dice así: mas quien me ofende se daña a sí mismo, y los que me odian aman la muerte. La Escritura nos dice que toda aquella persona que ofende a Dios se está haciendo daño a sí mismo. Al fin de cuentas es hasta un mal para uno mismo, porque aparentemente tú crees que le estás haciendo daño a Dios, o que por rechazarlo, o que por ir en contra de Él, crees que vas a terminar con su reinado, crees que vas a poder terminar con Él, o crees que vas a poder apagar su luz. Pero la misma Escritura te dice que todo aquel que lo ofende se hace daño a sí mismo, y todo aquel que lo odia es obviamente que está en contra de Él y ama a la muerte. Y como escuchábamos el Evangelio de ayer, todo aquel que está a favor de la muerte va a terminar en el lago de fuego. Ahí es donde va a terminar toda aquella persona que siga la muerte, que está en contra del Señor. Y así Herodías estuvo siempre en contra de lo que Juan el Bautista le proclamaba y le decía. ¿Por qué? Porque le decía la verdad y a ella le incomodaba, no le gustaba. ¿Y qué hizo? Mandó a que lo mataran, a decapitarlo. ¿Para qué? Para que así se acabaran, para que así Juan el Bautista ya no le estuviera diciendo lo que no debía de hacer. Y así hoy en día existen muchas personas que intentan obligarte a callar, que tú no hables, que no tengas palabra. ¿Para qué? Para que no proclamen la verdad. ¿Por qué? Porque saben muy bien que Dios es el único que va a salir victorioso de todo esto, pero ellos aparentan y creen que van a salir victoriosos, cuando ayer mismo veíamos que la muerte va a ser uno de los últimos enemigos que va a ser derrotado y que va a ser aplastado por nuestro Señor. Y si nos vamos a 1 Corintios capítulo 15 versículo 25, veamos lo que le decía: porque Él debe de reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El Señor es el que debe de reinar y reinará siempre, porque la Escritura lo dice, porque Él debe de reinar hasta que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Él seguirá reinando. Y como les decía, en el versículo 26 dice: el último enemigo en ser destruido será la muerte. Así que si tú crees que vas a salir victorioso por ir en contra del Señor, estás muy equivocado. El Señor va a reinar hasta que todos sus enemigos estén derrotados, incluyendo la muerte. Ese es el primer personaje. Eso es lo que representa el primer personaje, Herodías. Todas esas personas que
se ilusionan ellas mismas creyendo de que van a poder vencer a nuestro Señor Jesucristo, cuando están en todo lo contrario. La palabra es la luz y nos ilumina de que los enemigos del Señor van a terminar bajo sus pies y Él reinará hasta el fin y reinará por toda la eternidad. Después vemos al segundo personaje, que es Herodes. Herodes representa a todas aquellas personas que conocen a Dios, lo escuchan y le temen. Pero el problema es que no hacen su voluntad. ¿Y por qué no hacen su voluntad? Porque se dejan llevar por las seducciones del mal, por las seducciones del mundo, por sus deseos, por sus placeres. Así como Herodes se dejó seducir por la hija de Herodías, así hay personas en este mundo que se dejan envolver, que se dejan seducir por el enemigo. Y eso no permite que la palabra del Señor pueda hacer efecto en sus corazones. ¿Por qué? Porque no están haciendo la voluntad de Él. Y entonces se vuelven tibios, porque por un lado escuchan al Señor, lo conocen, temen al Señor, pero cuando llega el momento de la prueba, no soportan, sino más bien se dejan llevar por las seducciones, por los deseos, por los placeres y caen. Y no les importa. Porque así como Herodes conocía, escuchaba a Juan, pero él seguía en su pecado. A pesar de que Juan le decía, por esa misma razón lo tenía encarcelado. Por lo mismo, por haberle dicho. Pero él lo respetaba y él temía, dice la Escritura. Pero aún así él seguía en su pecado. A pesar de que lo escuchaba y lo respetaba, pero no quería hacer su voluntad. No se quería someter a la voluntad de Dios, sino más bien quería seguir haciendo su voluntad. Él quería seguir haciendo sus gustos, sus placeres, sus deseos, a lo que a él le gustaba, a lo que él sentía. No más bien lo que Dios le pedía que hiciera. Él no quería hacer lo que para los ojos de Dios era lo correcto, sino más bien él quería hacer lo que a él le parecía mejor, lo que a él le gustara y lo que a él le diera satisfacción. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 3 versículo del 15 al 16, veremos qué le va a suceder a toda esa persona que no es ni fría ni caliente. Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, pues que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Eso es lo que le va a suceder a todas esas personas que se comportan como Herodes, que temen al Señor, que lo escuchen y todo, pero quieren seguir en su pecado, quieren seguir haciendo su voluntad, siguiendo y dejándose llevar por los placeres, por los vicios, por las seducciones. Siguen alimentando el pecado, pero aparentemente escuchan al Señor, aparentemente temen al Señor y creen en Él, pero no hacen su voluntad, no se esfuerzan por realmente seguirlo como Él quiere, sino más bien que siguen hundidos en su pecado y no quieren salir. Pero recuerda que si tú no haces la voluntad del Señor, no heredarás el reino de Dios. Eso lo dice Mateo capítulo 7 versículo 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Escritura es muy clara. No porque le llames Señor, Señor vas a conseguir el cielo, sino más bien todo aquel que haga su voluntad. Y si tú no haces la voluntad del Padre, no heredarás el reino de Dios. Más claro no se puede. Si tú no quieres aceptar lo que dice la palabra del Señor, ten por seguro que no vas a heredar el reino, porque la palabra te lo está advirtiendo. No porque le llames Señor, Señor, obtendrás el cielo, sino especialmente todas aquellas personas que hacen su voluntad. Y no te pide una voluntad perfecta. Él quiere que tú luches por hacer la voluntad del Padre. A Él no le importa cuántas veces caigas.
A Él lo que le importa cuántas veces te levantes y sigas luchando por alcanzar el reino de Dios, por seguir haciendo la voluntad del Padre, por satisfacer al Padre y rechazar el mundo, rechazar al hombre, sacrificar y someter nuestros deseos, nuestros placeres, nuestros gustos, únicamente por hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere nuestro Señor, que nos sometamos nosotros para poder así hacer únicamente la voluntad del Señor. Y después vemos al tercer personaje, que es el gran San Juan Bautista. Y San Juan Bautista representa a todas aquellas personas que con valentía y por amor a Dios rechazan al mundo para agradar a Dios. Y si vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 22, veremos qué es lo que tiene el Señor para nosotros. Y serán odiados todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. El Señor hoy nos previene. Si tú quieres realmente seguir al Señor, ten por seguro que vas a ser rechazado, que vas a ser odiado, porque el Señor te está diciendo: vas a ser odiado por causa de mi nombre. Pero no tengas miedo. Todo aquel que se mantenga firme hasta el final saldrá victorioso. No debemos por qué angustiarnos, desesperarnos, sino más bien debemos de tener muy consciente de que el único que tiene la última palabra de nuestras vidas es Dios, no la muerte. La muerte, como vimos anteriormente, va a ser vencida por nuestro Señor Jesucristo. La muerte es enemiga del Señor y por consecuencia va a ser vencida y terminará en el lago de fuego. La muerte y todos sus cómplices, todos aquellos que intentaron eliminar a Dios y que obviamente nunca lo van a conseguir, terminarán en el lago de fuego. Pero hoy el Señor te quiere motivar y te quiere decir por anticipado que si tú estás dispuesto a seguirlo, ten por seguro que te van a odiar. Pero no te desesperes, no te angusties, porque Él va a estar ahí contigo y Él te va a ayudar. Y si tú permaneces hasta el final, serás salvado. Por esa razón fue decapitado Juan el Bautista, por proclamar la verdad y decirle a Herodes en su cara que no estaba bien que él estuviera con la esposa de su hermano, que eso no era lo correcto. Y por esa razón, únicamente por decir la verdad, fue decapitado. Ahí es donde deberíamos llegar todos los cristianos, a tomar esa decisión de dar hasta la vida por el Señor. Juan el Bautista no tuvo miedo y con valentía proclamaba la palabra del Señor. No titubeaba y él nunca se hizo hacia atrás. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien que el Señor no le iba a abandonar y que él estaba sostenido por las manos de Dios. Porque como dice en el mismo Evangelio, capítulo 10, únicamente que en el versículo 39, el que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista, perder la vida por el Señor. Y por consecuencia, ¿qué sucedió? La encontró. Encontró la verdadera vida. Pudo ganarse el reino de Dios únicamente por haber tomado la decisión de proclamar la verdad y rechazar la mentira. Haber tenido la valentía de haberle dicho a Herodes que no le era correcto estar con la esposa de su hermano, y por eso fue decapitado, por proclamar la verdad. Pero si vamos a Deuteronomios capítulo 31 versículo 8, veremos que el Señor no nos abandona y que Él está siempre al pendiente de nosotros. Yahvé marchará delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te angusties. La palabra del Señor hoy te dice que Dios va delante de ti, que Él está contigo, que Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar, que no temas y que no te asustes. Así que con valentía, hoy, digámosle sí al Señor para proclamar su palabra. A pesar de que perdamos la vida, pero si vamos a tomar la decisión de perder nuestra vida, que sea por Él, para que así podamos realmente encontrar la verdadera vida. Porque como dice el Señor, para poder obtener el reino de los cielos,
Debemos hacer la voluntad del Padre, no hay otro camino. Todo aquel que hace su voluntad, por consecuencia heredará el reino de Dios. Pero toda aquella persona que quiera estar en su contra y que quiera intentar apagar su luz, lo que va a suceder es que va a terminar en el lago de fuego. Ahí es donde él va a terminar. Toda aquella persona que quiere intentar deshacerse del Señor, que quiere sacarlo de su vida, que quiere ir contra él, y que quiere hacer lo posible para que todo el mundo lo odie, tenga en cuenta de que el Señor reinará hasta que todos sus enemigos estén bajo sus pies, y que el último enemigo en ser derrotado será la muerte, y el lugar en donde terminará será en la perdición, en el lago de fuego. Así que mejor hoy toma la decisión con valentía y con amor de decirle sí al Señor para predicar su palabra, porque todo aquel que pierda la vida por Él, la encontrará. Y todo aquel que pierda la vida por el Señor, eso significa que estuvo haciendo la voluntad del Señor y por consecuencia heredará el reino de Dios. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, sobre nuestros familiares y lugares de trabajo, por medio de las manos benditas de nuestra Madre Santísima, y permanezca para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda que el propósito de todo esto es para que Él crezca y para que yo disminuya.